Bueno, ya vamos a comenzar con la clase del contenido del día de hoy. Y lo que hoy vamos a ver, la unidad número 3, Relaciones Económicas Internacionales, vamos a tratar el tema de lo que es la movilidad de capital y el mercado de bienes en una economía abierta. Ya vamos a estudiar estos aspectos que corresponden a la unidad 3. El objetivo es aprender a discernir en los efectos de la movilidad de capitales en el mercado de bienes en una economía abierta, ¿no? Entonces, vamos a familiarizarnos con estas definiciones y vamos a ir trabajando acerca de ellas. ¿Ya? Ya creo que se normalizó el ingreso de todos. Voy ahorita a tomar las asistencias. ¿Ya? Wellington Acosta. Presente, economista. Estefania Arteaga. Presente. Verónica Uchay. Presente. Kenneth Becerra. Presente, economista. John Bravo. Leonardo Castro. Presente, economista. Cedillo Jiménez. Presente, economista. Viviana Charcopa. Presente. María Contreras. Presente, economista. ¿Qué le pasa, señorita? La noto a mis bajas. Yael Escalante. Estoy enfermo. Que le ha dado COVID. No, pero tengo problemas en la vesícula, entonces eso me tiene mal. Ah, ya se hizo ver. Sí. Tiene que hacerse chequear. No se le vaya a complicar. Yael Escalante. Presente. Fernando Falconi. Presente. Charles Gia. Presente. Damaris Gonzabay. Presente. Génesis González. Presente. Brian Guamán. Presente. Heredia. Presente. Silva. Presente, Heredia. María Jaime. Jaime. Presente, Jaime. Doris Litardo. José Mero. Presente. Presente. Doris. Presente. Doris. Jessica Morales. Presente. Priscila Muñoz. Álvaro Pluas. Gardenia Rodas. Presente. Brian Rodríguez. Presente, economista. Kevin Sánchez. Presente. Zuli Torres. Eric Valverde. Presente, profesor. María Vargas. Presente. Y Abraham Viteri. Muñoz, profe. Ah, aquí ya lo ven. Profe Muñoz, póngale presente. Muñoz. Muñoz Priscila.
Nosotros tenemos clase hasta las 11. Ya, entonces, vamos a recordar los aspectos que habíamos conversado previamente. Nosotros cuando estudiábamos economía cerrada, uno de los aspectos que analizábamos era cómo se relacionaba, cómo eran las relaciones económicas dentro de la nación, y sabíamos que intervenían por un lado los hogares, por otro lado las familias, por otro lado el gobierno, por otro lado las empresas, ¿no? Todos realizaban relaciones comerciales que las analizábamos por medio de la oferta de mercado, la oferta monetaria y por el mercado, medido a través de la producción nacional. Todo eso lo hacíamos por medio de la curva IS. Sabemos que en la curva IS analiza el mercado y la curva LM analiza lo que es el dinero. Mercado de bienes y mercado de dinero. Y veíamos todo el conjunto de relaciones que se trabajaban, ¿no? Después hacíamos el escenario en el cual trabajaba ya con una economía abierta, en el cual comenzaban a interrelacionarse los distintos países con la nación en donde se encuentra, ¿no? Y aparecía una nueva variable que era, en este caso, el tipo de cambio, ya que cada país tiene su propia moneda. Mientras estábamos analizando los tipos de cambio, veíamos que estos pueden variar de un país a otro. Íbamos a tener la postura del tipo de cambio fijo. En una postura de tipo de cambio fijo, sabemos que el gobierno procura o trata de mantener la paridad cambiaria, es decir, que su valor monetario no se ve alterado, pero esto, dependiendo de cómo tenga sus saldos en balanza de pagos, podía representar un desgaste de las reservas monetarias. Eso es cuando presentábamos déficit. En cambio, cuando decidía no intervenir, simplemente se relacionaba o se bosquejaba por el manejo de lo que son el libre mercado entre los distintos países, basados por la oferta y la demanda de la moneda nacional frente a la moneda extranjera. Entonces, habíamos visto esto, habíamos estudiado también lo que era la balanza de pagos. La balanza de pagos era el instrumento en el cual se miden los ingresos de divisas y salidas de divisas en su contexto general. Teníamos el saldo de la balanza de cuenta corriente, donde prácticamente se registran las operaciones relacionadas al sector público, y la balanza de pagos, que son las operaciones relacionadas al sector privado. Estas dos deben de estar en equilibrio cuando existe un déficit. Lo que tiene que hacer el sector público, conseguir financiamiento para poder cubrir a las demandas de recursos monetarios que se encuentran en el exterior. Entonces, todos estos aspectos nosotros habíamos estado estudiando. Entonces, las economías están unidas internacionalmente por el mercado de bienes y el mercado financiero, que así como dentro de una nación tenemos, tenemos comercio nacional y tenemos el comercio internacional, y tenemos lo que son bienes y servicios y lo que son exportaciones de productos. Todos estos recursos nosotros los habíamos estudiado en el parcial anterior. Habíamos expuesto lo que era el tipo de cambio, ¿sí? Que es el precio de divisa en términos de la moneda nacional. De eso también ya conversamos un poco, de lo que era el tipo de cambio. Por eso, el tipo de cambio nominal, tipo de cambio real. No es lo mismo hablar de un tipo de cambio nominal que de un tipo de cambio real. Y el siguiente punto, que era que en los países industriales no hay restricciones para tener activos en el extranjero, por lo que pueden tener su riqueza en el exterior después de ajustar ajustes. Con respecto a este último punto, para que se entienda mejor, vamos a ver, señorita Stephanie. Stephanie, buenos días. Buenas. Stephanie,
Sí, Le dígame. consulto, le pregunto. Un ciudadano norteamericano que desee sacar su dinero de Estados Unidos y llevarlo a un país, por ejemplo, qué sé yo, Rusia, ¿podrá hacerlo? Tiene que hacer ¿Podrá el hacerlo? cambio. Ajá, podrá hacerlo si quiere, un ciudadano común y silvestre, cualquier ciudadano que tenga su dinero, imagina que tiene una cantidad interesante de dinero y quiera sacarla del país, en Estados Unidos. ¿Usted qué cree? ¿Podrá hacerlo o tendrá algún tipo de restricciones o tendrá algún tipo de problema? Sí puede. Sí puede, ¿no? Ujú. No va a tener ningún tipo de inconveniente, correcto. A ver, vamos con Castro, Leonardo Castro. Buenos días, Leonardo. Buenos días. Te escucho recién, por favor. Buenos días, Leonardo. A ver, Leonardo, le pregunto, si usted fuera un ciudadano cubano de la ciudad de Cuba, y tiene un capital interesante, digamos, que bordea el $1.000.000, y usted quisiera sacar su $1.000.000 y llevarlo a otro país, ¿usted cree que podría? A Le ver, pregunto. Si usted fuese un ciudadano cubano cualquiera, ya. y quiere sacar sus, sus bienes, quiere sacar No sus se escuchó. recursos del país y dirigirse hacia otro país, ¿podrá hacerlo? Sí. Sí podrá. ¿Ya? Ah, sí. ¿Ustedes creen que sí podrá? A ver, Kenneth, ¿qué nos puedes decir sobre ese argumento? Kenneth Becerra, Sí, profe, aquí estoy. ¿usted cree que si un ciudadano cubano que tiene, que tiene una determinada cantidad de dinero y desea sacarlos de Cuba, podrá hacerlo? Bueno, depende porque ellos tienen muchas limitaciones, pero ellos supongo que ellos pagan impuestos cuando quieren hacer un ¿Ya? cambio de moneda. Entonces, pero sí se puede. Eso sí se puede. Se podrá. ¿Ya? Mencionas que hay libertad de movimiento de recursos entre Cuba con cualquier país. ¿Ya? Eso es lo que especifican. En realidad, existen restricciones con Cuba. Vamos a otro ejemplo un poco Contar que más. demuestre que la cuenta sea suya y el dinero sea legítimo, sí puede, economista. ¿Ya? Vamos a ver Porque, en el porque caso. sí que yo sé que hay algunos que hacen ese lavado de dinero que ponen dinero en cuenta, en diferentes cuentas, pero si demuestra que su cuenta es verdadera y cumple los requisitos, creo que se puede sacar todo su dinero si está en otro país. ¿Ya? Pero si quiere ¿Ya? viajar, que yo sepa, en los aeropuertos te preguntan que, o sea, declares cuánto dinero llevas y hay una cierta cantidad que puedes llevar. Bueno, en ese caso sería, si viaja. Ajá. ¿Ya? Correcto. Eso, justamente sobre esos puntos es que quiero conversar. De que existen ciertas condiciones, ciertos lineamientos. No es lo mismo que ustedes, un ciudadano norteamericano, le dan libertad de entrar a donde quiera, y si un ciudadano norteamericano viene acá al Ecuador, ahora ya no se ve mucho eso, pero anteriormente se daba, inclusive en países de Latinoamérica se suele dar de que llega un latino a un hotel 5 estrellas, llega un latino, te atienden, sí, te abren la puerta, y no normal, no pasa nada, te atienden. Pero si llega un turista norteamericano, ¿qué es lo que hacen? Todito el sistema de asistencias se abolca a darle atención al americano. O sea, y es como que dice, venga para acá lo atendemos. Y se pelean todos por atender a los americanos. Entonces, es un tema sobre la movilidad de recursos que hay, ¿no? Vamos a un caso más extremo que se da en la nación. Es el caso de Venezuela. Vamos a preguntarle, a ver, allí vamos a preguntar. Gia, ¿usted cree que un ciudadano venezolano común y silvestre, si que desee sacar sus recursos financieros, o sea, su patrimonio, lo que quiera, de ese país, lo podrá hacer? A cualquier lugar que decida, lo podrá hacer. Pero, o sea, podría hacerlo, pero tendría que convertirlo, pues dependiendo en cómo está, en qué país está.
¿Ya? Pero sería menos cantidad. ¿Ya? Pero podría hacerlo. ¿Ya? Deben Sí, ustedes, sí, pueden hacerlo. deben ustedes de leer un poquito más de lo que es, de lo que son aconteceres nacionales, ¿no? Es mi recomendación. Para el caso de Venezuela existen algunos tipos de restricciones por parte del gobierno, ¿no? Ya que ellos de alguna manera trataban de mantener su tipo de cambio por mucho tiempo y habían muchas restricciones para poder hacer compras internacionales. Entonces eso prácticamente tuvieron un tipo de cambio muy ajustado por un largo periodo de tiempo que al final colapsó. Entonces, y los precios se fueron ajustando y como las expectativas cambiaron tan radicalmente, que lo único que ocasionó es que nadie desee tener esa moneda y las consecuencias es que el valor de la moneda se ha depreciado a niveles tan extremos de que ya un dólar equivale a no sé cuántos millones de bolívares. Entonces, eso que han hecho procesos de conversión y tanta cuestión. Entonces, ¿a qué es lo que quiero llegar con toda esta situación? De que en el mundo, cuando se realizan relaciones comerciales internacionales, uno transfiere de un lugar a otro bienes, pero estos bienes se ven transformados en recursos monetarios. Es decir, si alguien que vive, por ejemplo, en Perú, quiere irse al Perú y quiere irse a vivir, qué sé yo, a Costa Rica, entonces, para ir a Costa Rica, ya no quiere saber nada de Perú, ¿qué es lo que hace? Vende todo. Vende la casa, vende el carro, los enseres, vende todo lo que tienen en Perú, lo cambia a moneda. En este cambio, ¿qué tipo de moneda demandará? El dólar. Entonces va y pide sus pesos, sus soles, perdón, los cambia por dólares. Con esos dólares viaja a Costa Rica, llega a Costa Rica y comienza a comprar casa, carro, lo que le alcance. Entonces, todo eso se llama facilidad de movilidad del capital. O sea, es la libertad con la que un ciudadano puede transformar su dinero en un lugar y trasladarlo a otro lugar. ¿Qué es lo que va a haber de por medio? Los costos de conversión. Por ejemplo, para el ejemplo en el caso de Perú, el ciudadano que vivía en Perú tiene que tiene que vender sus propiedades y sobre eso tiene que pagar una tasa de impuestos. Para sacar los recursos hay que ver si existe algún tipo de restricción para sacar los recursos o si existe algún tipo de impuesto o cláusula que indique de que bajo ciertos montos, bajo ciertos parámetros, entonces eso va a limitar a la movilidad del dinero. Entonces, eso es lo que esa partecita es la que se refiere a lo que son después de ajustar riesgos. Otro ejemplo que podríamos tener es en el caso de que si ustedes quieren comprar y realizar relaciones comerciales con algún país, imagínense que Ecuador quiere vender ¿cómo se llama? A la Unión Europea, a Francia, por decir, quiere venderle banano, pero Francia dice, no, pues ya, si tú quieres vender, que yo te compre banano, lo que tú debes de hacer es generarme eh, un certificado donde estás cumpliendo ciertos requisitos. Entonces, si no cumples estos requisitos, simplemente no te compro. Entonces, ya eso te limita la movilidad del capital. Parte del tema de acuerdos comerciales, tema de la parte tributaria, los temas de impuestos, todas estas situaciones es lo que se conoce como riesgos de que se presentan o los costos por transacciones para movilizar el capital. ¿Sí? Entonces, en los países industriales, por lo general esto no se da, ya que como tienen mejor recurso, tienen mejor condición de financiamiento, suelen tener, no suelen presentarse restricciones para transportar su riqueza al exterior. ¿Sí? Esto un poco recordando lo que hemos estudiado hasta el parcial anterior. Vamos a ver un ejemplo sobre este caso. A ver, señorita Viviana, ayúdeme con la lectura, por favor. Y la tasa de interés en Nueva York suben en relación con las de Toronto. ¿Qué pasará con el dinero? ¿Ya? Tenemos que la tasa de interés
antes de pasar a esta parte, primero, sabemos nosotros que existe una tasa de interés y la tasa de interés lo que refleja que es el costo del dinero a través del tiempo, eso ya lo sabemos, ¿no? La tasa de interés es el costo del dinero a través del tiempo. Que resulta que internamente un país tiene una tasa de interés y externamente los otros países tienen otra tasa de interés. Aquí estamos poniendo un ejemplo en el cual Estados Unidos maneja una tasa de interés y Canadá tiene otra tasa de interés. Y Estados Unidos sube su tasa de interés con respecto a Canadá. Entonces, ¿qué es lo que pasará? ¿Qué es lo que pasará si Estados Unidos, en este caso Nueva York, la ciudad de Nueva York, hay un incremento de la tasa de interés con respecto a la de Canadá? Entonces, ¿qué hará? Usted mismo, señorita Viviana, nos ayuda por favor con la lectura. Los inversionistas llevarán a prestar su dinero a Nueva York y los prestatarios acudirán a Toronto. Entonces, ¿qué ocurre? Los inversionistas llevarán su dinero a Nueva York. ¿Por qué creen que se dará esto? Yael. Señorita Escalante, ¿por qué cree usted que los inversionistas llevarán su dinero a Nueva York y no los llevarán a Canadá? Porque suben las tasas de interés en Nueva York. ¿Y ahí eso qué ocasiona que suban las tasas de interés? Que quizás el dinero invertido aumente. El dinero el dinero invertido aumenta. Les doy un ejemplo un poco más práctico. Si ustedes tienen $100 y tienen que en el Banco de Ecuador, en cualquier banco de Ecuador, les van a pagar el 10%. Bueno, el 1%. Entonces, ustedes saben que al final del año van a recibir un 1% adicional. Pero si ven que si se van, qué sé yo, a Colombia, por esos 100 les van a pagar ya no el 1%, sino les van a pagar el 5%. ¿Dónde ustedes preferirían ir? ¿A Colombia o a Ecuador? Usted mismo, señorita Yael. A Colombia. ¿Por qué va a ir a donde Colombia? ¿Por qué escogería ir a donde Colombia? Porque dijo el 5%. Porque tienes un rendimiento superior, ¿sí? Es lo mismo que está pasando acá en este ejemplo. La tasa de interés en Nueva York es más alta. Como es más alta la tasa de interés, los inversionistas, los que tienen el dinero, van a esperar una mayor ganancia por su dinero. Entonces, acudirán a Nueva York, ¿para qué? Para beneficiarse del rendimiento que les está dando Nueva York con respecto al que es Canadá, que es mucho más, que es más alto, ¿no? Entonces, eso hará que los flujos de capitales que se encontraban en Canadá se dirijan hacia Nueva York. Eso desde el punto de vista de los inversionistas. En cambio, los prestatarios, ¿qué harían? Vamos a preguntarle a otra persona, a ver, a la señorita Vargas, María Fernanda. Buenos días. Hola, María buenos Fernanda. días. Ya. Si usted fuera prestatario, ¿quién es? El que tiene que pedir prestado el dinero para poder hacer algo, ¿no? El inversionista es el que tiene el dinero y va a dar el dinero para que genere riqueza. El prestatario es el que necesita el dinero para trabajar, para hacer alguna actividad. Si usted fuera el prestatario, ¿a dónde iría? ¿A Nueva York o a Canadá? En este ejemplo que estamos dando. Nada, señorita, ¿qué le pasó? A Toronto. A Toronto. ¿Por qué acudiría a Toronto? Porque lo acabo de leer. Ya, lo acabas de leer, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Cuál es la razón? Porque la tasa de interés es menos. ¿Es menor? ¿En dónde? Que es menor en Toronto, en Canadá, que en la de Nueva York. Y si tienen menos tasa de interés, pagarían menos valor. Un porcentaje menos. Entonces, eso que los ciudadanos se dirijan ¿hacia dónde?
hacia Nueva York, perdón, hacia Toronto, a pedir préstamo. Y con ese existen de flujales. Entonces la tasa tiene un factor ponderante muy importante cuando nosotros nos referimos a lo que son las relaciones comerciales internacionales respecto Economista, a lo que es. Dime. es como en ¿Qué pasaría? España, en España con Andorra, que la mayoría de los que ganan más dinero se van a Andorra para pagar menos impuestos. Ajá. Pero economista, Exacto. economista, aquí mismo, o sea, no estoy seguro, pero yo creo que aquí mismo tenemos un claro ejemplo con lo que está pasando en Quevedo, ¿no? Dime. O sea, yo, Comento. ¿me escucha? Sí, sí, le escucho. O sea, yo digo que aquí, o sea, yo pienso que aquí en Ecuador mismo tenemos un claro ejemplo sobre lo que está pasando en Quevedo, con ese señor que paga el 90%, y hasta donde yo escuché hay gente que está sacando dinero del banco para ir a invertir con él. Claro, eso es un ejemplo extremo de Ahora, lo que... una pregunta, o sea, ¿eso puede afectar al país? ¿De qué manera? Por supuesto que puede generar un problema económico muy grave. Imagínate de que una persona X comienza a acumular la riqueza de la gran mayoría de los ciudadanos. Cuando me refiero a la riqueza, me refiero a lo que es el dinero, a la cantidad de dinero que poseen, ¿no? Entonces, imagínense que en la ciudad de Quevedo hay 50 personas alrededor, van todas las 50 personas y depositan sus ahorros. Entonces, primero depositan sus excedentes, después les dan sus ahorros, después comienzan a darle como ven que les están pagando, como este sistema de Ponzi que se manejaba ya, sigue nutriéndose mientras hayan nuevos integrantes que estén ingresando a la pirámide. En el momento que la pirámide lo que va a hacer es desestabilizarse y simplemente va a comenzar a incumplir, porque no vas a tener nuevos fondos para cubrir los fondos ya base. Entonces, como no tienes ese problema, la cantidad de dinero que ingresaron primero, y a medida que comienzas a tener la sensación, aparte de tener la sensación de que vas a ganar mucho dinero, cuando una persona gana mucho más dinero, está dispuesto a asumir mayores riesgos. Entonces, imagínate que te pagan en 8 días un rendimiento del 90%. Si eso lo analizas, estamos hablando de que de que en el año te está pagando unas 50 veces más como mínimo unas 150 veces más tu dinero. Entonces es un rendimiento sobrenatural, o sea, es algo que no refleja la realidad de una economía. Entonces, eso hace de que si todos aquellos que ingresen al sistema pierdan estabilidad, si pierden estabilidad, lo único que vas a generar es que incremente los niveles de pobreza para reducir el consumo, entonces vas a tener que todo en la economía se va a contraer. Economista, ¿y hay la posibilidad de que esto pueda generar un tipo de inflación? Simplemente estás restando recursos a una inflación. Entonces, si puede... No se le está yendo mucho la señal, ¿no? O no sé si es a mí, pero no lo escucho bien. Sí, como que se bajoneó, como que se bajó la intensidad de la señal. ¿Puedes repetir la Ahí le pregunta? escucho. Sí, economista. Le preguntaba si esto puede generar un tipo de inflación. Sí, puedes generar inflación.
Primero, ¿por qué se genera? ¿No sería una hipoinflación? Profe, se le fue de nuevo. Es la inflación. Increíble saber. ¿Me escucha ahí? Ahí se le escucha ¿Escucha más o ahí? menos. Ahí. Entrecortado. Ya. Voy a repetir. Entonces, la inflación, primero tienes que saber qué es inflación. Inflación es el incremento sostenido de los precios respecto a un periodo básico. Ya, entonces, tú dices que los precios en un mes están en 100, en el siguiente mes están en 110, ha aumentado en 10 con respecto al periodo anterior. Entonces, eso es inflación. Cómo se van generando o cómo van subiendo los precios a través del tiempo. ¿Tú qué vas a hacer? Simplemente vas a consumir menos. Y eso simplemente, y eso si lo agregas a los niveles de producción, tú lo que vas a tener es que puedes aumentar tus precios, puedes bajar Profe, no le escucho nada. Se le escucha muy entrecortado. Profe. 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 Al profe se le va a ir bien internet, creo. Sí, profe, la señal está mala, no le escucho nada.